todavía, estamos acá, la LIPE. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Ricardo, participantes. Acá estamos nuevamente en nuestro tercer y último encuentro de este ciclo. Hoy vamos a tratar de retomar algunas ideas de lo que hemos estado conversando en encuentros previos para integrarla en algunas recomendaciones o sugerencias, orientaciones que por ahí vamos a tratar de puntualizar y destacar como para que ustedes tomen de referencia, pensando en cómo transitar sus próximas experiencias de evaluación de una manera más provechosa a nivel de su rendimiento y saludable en relación con su calidad de vida. Antes de comenzar, no sé, Ricardo, si hay alguna novedad o noticia importante, alguna cosa que creas necesario comentarle a los participantes. No, por el momento no, Luis. Vamos a continuar nomás con el desarrollo. Bueno, Ricardo seguramente les ha enviado un cuadernillo con una serie de informaciones, con contenidos de los que hemos trabajado en los encuentros y también con algunas recomendaciones finales para organizarse en cada modalidad de evaluación y en cada etapa del proceso de confrontación con las evaluaciones. Y bueno, hoy nos vamos a concentrar un poco en estas recomendaciones, pero también en aquellas situaciones puntuales que ustedes quieran plantearnos o traer, como para que vayamos alternando entre sugerencias generales, informaciones que podrían ser de utilidad para todas, para todos, y también posibilidades de responder dentro de los límites que este encuadre nos permite, algunas inquietudes o necesidades de tipo más individual, relativas a lo que les ocurre en el antes del rendir, el durante o en el después. Así que voy a comenzar, digamos, compartiéndoles acá algunas filminas con un ejercicio que tiene que ver con el diagnóstico de dónde partimos, ¿no? Bueno, este es un ejercicio en el cual hay 4 preguntas que yo les invito a que se formulen pensando en los próximos desafíos que ustedes van a encarar relacionados con rendir materias. Por ahí está bueno hacerlo pensando en el próximo turno de exámenes finales, tal vez sea noviembre, tal vez sea diciembre, tal vez no se sepa cuándo va a ser, esto varía mucho según cada facultad, pero lo primero que habría que hacer es tratar de establecer qué metas se han planteado ustedes en relación con el rendir. Es decir, qué quieren rendir, cuántas materias son, en qué momentos las piensan rendir y qué expectativas de resultados tienen al rendir. Es decir, si van a rendir con la idea de aprobarlas con una nota mediana o elevada, o de aprobarlas tal vez al primer intento, o de ir a ver de qué se trata como para juntar experiencia y rendir en otra ocasión, o si están pensando en ir a rendir con una expectativa de sacarse un 9, sacarse un 10. Esto es lo primero, tratar de delimitar qué metas tienen a corto plazo en relación con lo que están intentando rendir. Este ejercicio, si por ahí tienen lápiz y papel, lo pueden ir haciendo mientras conversamos, va a ser información útil para que ustedes tomen sus propias decisiones. Bien, continuamos. En el primer cuadrante la pregunta vendría siendo, ¿qué hay en mí que me ayuda para poder lograr la meta que me propongo? Concretamente, si me he propuesto rendir una materia que ya he regularizado el año pasado o el cuatrimestre pasado, medianamente la estudié y pienso que tengo tiempo suficiente como para llegar en condiciones y rendirla en el turno de noviembre. ¿Qué hay en mí que me puede ayudar a que yo logre esto? Por ejemplo, siento ganas de aprender, tengo ganas de saber de qué se trata esa materia, de incorporar esos conocimientos, muchas, más o menos, pocas. ¿Cuánto deseo tengo? ¿Cuántas ganas de apropiarme de lo que contiene esta materia? Cuando me pongo a leer, siento interés, mucho, más o menos, poco.
distingo lo más importante de lo que no lo es. Cuando me pongo a estudiar, para mí todo me da lo mismo, o logro distinguir que hay algunas cosas que son más relevantes, más importantes, y otras que puedo dejarlas de lado o verlas sin tanta profundidad. ¿Cuánta confianza siento en mi capacidad para poder prepararme adecuadamente y enfrentarme con lo que el examen me demande? Poca, más o menos, mucha. Mi capacidad para redactar, si tengo que hacer un examen escrito, logro expresarme con claridad, dar respuestas pertinentes, concisas, pero donde a la vez ponga todo lo que hace falta poner. O cuando escribo, escribo de más, me lleva mucho tiempo, no se me entiende, o me quedo corto y no digo cosas que es importante decir. Si la cosa se me pone un poco difícil, soy capaz de ponerle voluntad para avanzar pese a las dificultades. Tengo suerte de vez en cuando rindo, o la suerte no es algo que me acompaña. Estos son algunos ejemplos. Ustedes pueden, ante esta pregunta de qué hay en mí que me pueda ayudar, seguramente encontrar algunos otros factores que ustedes sientan como fortalezas personales y que deben tener presentes al momento de hacer sus planes. Es con lo que contamos para llegar a nuestro objetivo. También nos podemos preguntar qué hay a mi alrededor o en mi contexto que me puede ayudar a lograr mis objetivos. ¿Tengo con quién estudiar? ¿Me resulta provechoso estudiar con estas personas en algunos momentos del proceso, en todo el proceso de preparación, mientras espero para poder rendir? ¿Tengo posibilidad de consultar a mis docentes? Si les mando una pregunta, me la contestan. ¿Hay horarios a los que puedo ir para dialogar? ¿Puedo acceder al material que necesito? ¿A la lectura, a los ejercicios con los que yo me tendría que preparar? ¿Hay espacios cómodos y adecuados para leer? Bueno, ahora que este año hemos pasado la mayor parte del tiempo estudiando y trabajando desde casa, esta pregunta aumentó en su importancia, porque en casa cambiamos la cantidad de actividades que hacíamos y la cantidad de personas que estábamos al mismo tiempo haciendo actividades. Y organizarse es todo un desafío en estas condiciones en las que estamos viviendo, para cada uno tener su tiempo y su espacio y poder hacer lo que necesita. Ahora bien, también hay cosas que pueden complicarme, es decir, factores míos, internos o externos de mi contexto, que pueden jugar en contra de la posibilidad de que yo logre mis metas. Estas vendrían siendo mis debilidades y las contextuales, las amenazas. Mis debilidades, por ejemplo, tiendo a distraerme con facilidad. Cuando me frustro porque algo no me sale, me enojo y me cuesta seguir. Soy de olvidarme informaciones importantes. Hago planes, pero yo mismo los incumplo. Siento vergüenza si me observan, por ejemplo, en los exámenes orales. Voy a estudiar, voy a rendir, pero sin practicar. Evito la práctica. Todos esos son factores que pueden contribuir a que lograr las metas que tengo no sea tan probable. En mi contexto, ¿me llaman a cada rato a ver cuándo rindo y cómo voy? Bueno, esta la pensamos cuando ustedes estaban acá y sus familias en otro lado, por ejemplo, ¿no? Y les preguntaban, ¿y qué tal? ¿Cómo vas? ¿Vas a rendir? Vas a rendir, ¿no? En serio vas a rendir. No te asustes, no vayas a dejar de rendir. Esas voces que nos persiguen por ahí con la idea que nos están dando apoyo, pero a veces pueden perturbarnos un poco. Estoy en un clima de competencia con mis compañeros, a ver quién se saca la nota más alta o quién va más rápido en la carrera. ¿Tengo fechas superpuestas? Bueno, los calendarios académicos este año han sido particularmente caóticos en algunas unidades académicas, en algunas facultades donde se vuelve muy difícil organizarse porque las fechas se cambian o no se comunican con suficiente antelación o se superponen con la cursada y con los parciales. Y los exámenes cambian mucho según quien los tome. Es decir, si es muy impredecible lo que yo puedo tener que enfrentarme en el examen, la posibilidad de que esté bien preparado disminuye, porque no sé pensando en qué escenario me tengo que preparar, y no sé de todas las cosas que yo tendría por hacer, cuáles podrían ser
más útiles o menos útiles en función del desafío que yo tengo. Entonces, si usamos este esquema de análisis, y ustedes se van observando a sí mismos, a sí mismas, y van analizando su contexto. ¿Qué otras cosas, además de las que están en este cuadro, les parece que podría ser relevante mencionar? O que para ustedes son importantes y de alguna manera pueden influir en que sus metas sean alcanzadas o no. Piensen un poquito y váyanme contando por el chat o tomando el micrófono también si tienen ganas, relatando un poco en base a su experiencia. Veo que tenemos unos 25 participantes, un lindo grupo. Supongo que algunas ideas nuevas van a aparecer. Nuestra experiencia siempre transcurre en un contexto. No vivimos en un termo, no vivimos aislados, somos personas, seres sociales, estamos en permanente interacción con otras, con otros, y lo que hacemos siempre lo hacemos en relación con otras personas. Por eso este análisis apunta a que ustedes enfoquen tanto los aspectos intrasubjetivos como los vinculares o de su ambiente, porque todos son relevantes para poder entender las trayectorias que ustedes lleven adelante. Bien. Sol Córdoba. Acá tenemos una primera intervención. A ver. Sol nos dice que me pongo muy nerviosa cuando tengo que sentarme a estudiar. Independientemente de que vivo sola y no tengo distracciones más que esa, entonces empiezo a hacer otras cosas y pierdo tiempo. Para cuando me relajo ya son las 18 y se me fue el día. Bueno, Sol nos está contando un ejemplo muy claro, muy descriptivo de lo que es la procrastinación. Este concepto describe la dificultad para cumplir los propios planes de acción. Tengo la intención de hacer algo, entiendo que esto es bueno para mí, lo necesito, es útil, íntimamente tengo la convicción de que lo voy a hacer, pero cuando se aproxima el momento de hacerlo, se activan en mi interior algunas emociones, algunos estados que no son precisamente placenteros, que me generan incomodidad. Bueno, ella le pone nombre, me pongo nerviosa. Podríamos pensar que hay una respuesta de ansiedad relacionada con la tarea, y la forma de lidiar con la ansiedad, en este caso, como estrategia de regulación de su emoción, es la evitación de la tarea. Es decir, Sol logra aliviar transitoriamente el estado de nerviosismo que siente al pensar en que va a estudiar, realizando otro tipo de actividades. Y el tema es que se extiende bastante tiempo haciéndolas. Y cuando quiere retomar, ya la sensación que tiene es de que el día está perdido. Aun cuando son las 18 horas, todavía queda un rato, si es por eso. Algo se podría hacer, pero probablemente su energía se fue consumiendo en actividades de menor relevancia. La pregunta sería, bueno, ¿qué tiene estudiar que hace que te pongas tan nerviosa? ¿Qué es lo que te pasa cuando estás por empezar a estudiar que empezás a sentir más nervios? ¿Qué pensás acerca del estudio? ¿Qué pensás acerca de tus capacidades para poder estudiar? ¿Cómo ves la tarea que tenés que llevar adelante? ¿La ves agradable? ¿La ves desagradable? ¿La ves difícil o la ves accesible? Estas preguntas sobre la tarea y mis capacidades para hacerlas nos ayudan a entender la emoción que se nos activa al momento de encarar la tarea. Entonces, probablemente es eso lo que necesitas investigar con mayor profundidad, Sol. ¿Qué relación estás estableciendo con la tarea del estudio y la lectura que te lleva a experimentar un estado de nerviosismo y no de motivación o de entusiasmo, por ejemplo, por hacerlo? Joana, yo soy mamá de una nena de 4 años y me cuesta más prepararme para los exámenes. ¿Qué consejo me daría en mi situación? Bueno, el más drástico sería que la dieras en adopción, pero no sería viable y estaría en contra de todos los valores que estamos nosotros promoviendo. Así que acá se trata de ver cómo hacer para poder estudiar con una hija de 4 años que naturalmente, Joana, va a demandar tu atención,
va a requerir de tu cuidado. Y acá los asuntos claves son: ¿podés compartir el cuidado de tu hija con alguien o estás sola a cargo de su cuidado? ¿Sí? Tu hija tiene periodos o tiempos en los cuales logra estar entretenida con algunas actividades o duerme, y en esos contextos vos podés ir haciendo algo de tu actividad, o esos espacios no existen. ¿Vos te sentís tranquila si tu hija está a cuidado de alguien más como para concentrarte y estudiar, o encargarle el cuidado de tu hija a otra persona es algo que te cuesta hacer porque no te sentís confiada o tranquila de que tu hija esté bien cuidada? ¿Cuántos pensamientos vienen a tu mente cuando querés estudiar relacionados con el cuidado de tu hija u otros asuntos que te está costando atender? Yo no sé si vos conocés, pero ahora creo que no está activo por la cuestión de la pandemia, pero está el jardín de Odoro, que es el jardín que la universidad tiene para estudiantes con hijos pequeños, ¿sí? Ahí también se están desarrollando algunos talleres vinculados a lo que implica la relación con nuestros hijos, su cuidado, su crianza, y cómo también empezar a compatibilizarlo con el rol de estudiante, ¿sí? Entonces, acá la cuestión sería ver qué posibilidades te da el cuidado de tu hija de 4 años en términos de tiempos libres para que estudies. Estudiar mientras la estás cuidando es posible, pero va a ser un proceso más discontinuo, y eso necesitas saberlo. Por ejemplo, hay clases que vos las podés escuchar o las podés ver en videograbación y estás tomando clases. Y por ahí lo podés hacer mientras tu hija está jugando al lado tuyo o vos la tenés en brazos si le estás haciendo dormir. Mientras están tomando la merienda, por ejemplo, vos podés estar escuchando una grabación por audios. Hay algunos software, algunos programitas que te permiten pasar el PDF audio y vos ir escuchando en vez de estar leyendo. A veces algo de eso te puede ayudar como para que avances un poquito, ¿sí? De todas maneras, acá lo principal es cómo gestionarte tiempos para vos y para llevar adelante tu proyecto. Gustavo. Hola, en mi caso tengo que rendir un final que es muy importante. Me define la regularidad. Por ende estoy muy presionado, rindo en octubre y bueno, por ahí uno disfruta tanto el prepararlo y más aún cuando ya lo rendí 2 veces. A ver, no termino de entender, Gustavo. Vos supuestamente ya regularizaste la materia y te queda un turno para rendirla porque si no perderías la regularidad. ¿O es un parcial que necesitas rendir y aprobar para lograr la regularidad en una materia? Ya lo has rendido 2 veces, aparentemente no te ha ido bien y vas a hacer el tercer intento en octubre. Acá lo que habría que tratar de ver es, en este contexto, qué es lo que te genera presión, cuáles son los pensamientos que vos tenés en relación con este examen que aumentan tu sensación interna de presión. ¿Qué te estás imaginando que puede pasar? ¿Qué estás exigiéndote a vos mismo en relación con este examen? ¿Cuán difícil lo ves? ¿Qué pasó las veces anteriores que no te fue bien? Y si crees que eso puede volver a pasar. Si puede volver a pasar, ¿cómo te estás preparando para enfrentarte con eso, en caso de que ocurra? Son algunas preguntas que tal vez ayuden a ir aclarando un poco la situación. Joana, me cuesta organizar mis horarios. Bien, siguiendo con lo que hablábamos de la nena. Sí, esto es un aprendizaje que a veces lleva su tiempo, porque también nuestros hijos no tienen un comportamiento homogéneo a lo largo del tiempo, van cambiando en función de sus necesidades, de su crecimiento, de sus estados. Entonces yo creo que acá lo que necesitas es organizarte de una forma flexible, eligiendo dentro de todo lo que pensás hacer a nivel académico una cosa o dos que estés en condiciones de sostener a la par del cuidado de tu hija, ¿sí? Y a partir de ahí ir viendo cómo administrar ese tiempo y qué de los planes que tenés podés ir cumpliendo. Si los podés llevar adelante, seguís con ese esquema. Si se te complica, recalculamos, cambiamos la estrategia y vemos de qué otra manera ir haciéndolo.
Ana Rosa. En mi caso tengo mucha presión de mi familia, preguntando cuándo rindo e insistiendo para que me presente. Cuando no me presento se enojan y me siento muy frustrada, y que les fallo a ellos y a mí misma. Bueno, Ana Rosa, yo creo que el camino más sencillo es aceptar que les vas a fallar, ¿sí? Y dejar de sufrir por esto. Pero que vos les falles a ellos no quiere decir que vos estés eligiendo algo que no esté bien para vos, ¿sí? Rendir es una decisión tuya, es personal, sos vos la que está haciendo la carrera, ¿m? Y está bueno que vayas a rendir en los momentos en que te sientas en condiciones mínimas, básicas, para poder hacerlo bien. Si vos no tenés la percepción de que estás en condiciones de poder rendir, la verdad que forzarte a vos misma a ir a hacerlo no creo que sea una buena idea. Aquí hay que ver qué te va pasando, ¿sí? En el camino de prepararte, como para construir confianza en vos misma y poder ir a rendir. Las expectativas que tiene tu familia y las presiones son algo de lo que tenés que ver cómo empezar a deshacerte, en términos de decir, bueno, ustedes pueden esperar ciertas cosas de mí, pero yo que soy la que estoy haciendo la carrera, soy quien voy a decidir qué hago, cuándo rindo, cómo rindo, qué tiempo necesito. Los resultados, en primer lugar, me afectan a mí, porque soy yo la que quiero que me vaya bien. Y si no me va bien, yo también me frustro. Entiendo que ustedes tienen estas expectativas y estos sentimientos para conmigo, pero yo me puedo hacer responsable solo de mis expectativas hacia mí. Y está bueno, Ana Rosa, que vayas revisando qué expectativas tenés para con vos misma, para que te dejes de fallar a vos misma y lo que elijas hacer sea más acorde a lo que vos necesitas y a lo que podés en este momento. Muy bien. A Joana algo aparentemente le causó gracia. Ya perdí el hilo de las cosas que dije, pero está muy bien. Luciana, muchas veces me olvido de los datos valiosos o no logro entender qué datos importantes tengo que retener. Hago apuntes muy largos para intentar no perder datos y dejan de ser resúmenes. A la larga pienso que tengo que presentarme solo si estudié el 100% del temario. Bueno, este es un pensamiento muy poco funcional, muy poco adaptativo, pero también muy frecuente en las personas que hacen alta ansiedad. Tiene que ver con querer tener la seguridad plena para poder enfrentarme con las cosas, ¿sí? Creyendo que esa es la única condición en la cual yo voy a poder tener éxito. Y la verdad es que el éxito en los exámenes no guarda relación directa con tener el 100% de las cosas sabidas o bajo control, sino que tiene más que ver con poder usar bien las que tengo, sean el 100, sean el 80, sean el 70, sean el 90 o sean el 50. No importa solo cuánta información logré procesar, importa básicamente qué soy capaz de hacer con la información que he incorporado. Si puedo razonar, puedo establecer relaciones, puedo pensar en ejemplos, puedo explicarlo con mis términos. La estrategia que vos usas supone poca confianza en tu capacidad de administrar la información y te estás sobreexigiendo en retener información, en almacenar información tal cual está. Yo te aseguro que no es igualmente importante todo lo que está en el temario. Hay cosas que son fundamentales, suelen ser las que más se enfatizan en clase, suelen ser las que están descritas en los programas, suelen ser las que se preguntan habitualmente en los exámenes de la materia que vas a rendir, y hay otras que te irás dando cuenta que no son tan indispensables como esas. ¿Bien? Vos podés estudiar la materia completa. No hace falta que pongas el mismo énfasis en todos los componentes. Este es un recurso que usamos para tratar de calmar la ansiedad, pero es un recurso que consume mucho tiempo, mucho esfuerzo y no es muy útil. La clave es lo que sepas hacer con lo que estudiaste, que lo puedas explicar, que puedas resolver bien los ejercicios que se te presenten. Joana, sí, tiene horarios en que duerme y también viendo algún programa puedo encontrar ese espacio. Bueno, gracias por los consejos. Listo. Seguro algunas cosas más se te van a ir ocurriendo.
Probá con estas primero y después sobre la marcha algunas otras vas a poder incorporar. Gustavo aclara que no se le cae la regularidad. Bueno, si no se cae la regularidad, habría que ver entonces cuál es la fuente de presión, Gustavo, ahí con la que estás lidiando. Depresión interna, es algo que vos estás queriendo hacer, pero para hacerlo te estás de alguna forma forzando a algo. ¿Sí? ¿Me escucha? Perdón. Sí, Gustavo, sí, dale, desarrolla la idea. Que se cae, digamos, en febrero, pero me traba, digamos, muchas cosas. Eso quise aclarar. Se escribió mal. Está bien. Bueno, está muy bien, Gustavo. Si se cae en febrero, está bueno que la rindas antes, que no esperes último momento, porque su presión va a ser mayor. El tema es, para poder rendirla en octubre, bueno, ¿cuánto tiempo tenés para prepararla? En función de las experiencias previas, ¿qué es lo que ya tenés consolidado? ¿Y en qué tendrías que concentrarte ahora como para fortalecerte? No solo en los temas, sino en lo que podés hacer con el conocimiento de esos temas para responder las situaciones del examen. Así cuando llegue octubre, llegas en mejores condiciones que las que tuviste previamente. La lectura o interpretación que vos hagas del fracaso previo es clave para entender cómo te preparás para el próximo desafío. Lo que vos creas que pasó, que generó que no aprobaras en la previa, es importante porque tal vez en eso te bases para hacer cambios a la nueva estrategia. Hay que ver cómo es la lectura que estás realizando. Bueno, acá Ricardo comparte información del Jardín Teodoro. Muy bien. Camila, ¿qué nos dice? A nivel personal me da mucho miedo llegar al examen y no estar 100% preparada, a pesar de que empiezo a estudiarlo con un mes de anticipación. Sigo con esa idea de que me van a preguntar algo que no sé. A nivel del contexto, yo tengo 20 años y vivo con mi familia. Siempre necesité tranquilidad para estudiar, ya que si no, me distraigo con mucha facilidad. Pero ese silencio solo lo tengo a la madrugada y no me siento bien cuando me paso la noche estudiando y la mañana durmiendo. No soy productiva ni en casa durante el día. Bueno, hay dos asuntos en los cuales necesitas trabajar, Camila. Primero, en la idea del 100%. No existe el 100%. Existe un nivel de preparación tal vez más satisfactorio, donde has visto la mayoría de las cosas importantes, uno intermedio, donde has visto unas cuantas y otras te han quedado dando vueltas, y otro insuficiente, por ponerle alguna categoría, ¿sí? Dentro del satisfactorio hay satisfactorios que arrancan desde un 70%, un 65%, un 80%, ponele vos el límite que quieras, pero no es indispensable que sea el 100%. Porque para eso te tendrían que tomar un examen en donde te pregunten un poquito de cada tema del programa, y nunca un examen tiene tantas preguntas ni abarca tantos temas. Es decir, hay cosas que si vos estudias lo básico probablemente las vas a tener cubiertas, y hay algunas cosas que pueden ser un poquito más impredecibles, que tal vez tengas fortuna, suerte y coincidan con las que viste más, o tal vez sean de las que has visto un poco menos. El tema es cuánto peso tienen en la definición global del resultado del examen, ¿sí? Yo creo que estas cuestiones, que son más de los detalles, más de las secundarias, contribuyen tal vez a un 20, un 25% de la definición de la nota final, no al porcentaje fundamental. Pero bueno, esto puede variar mucho según las prácticas de evaluación de la materia donde estés. El tema es que asumas el riesgo de ir a rendir con lo que tenés, si lo que viste contempla la mayoría de las cosas importantes y las has visto bien a conciencia en cierta profundidad. Podés no saber algo en el examen e igual lográs aprobar y te va bien. A nivel del contexto, la distractibilidad asociada al silencio absoluto es una condición un poco ideal para lograrlo, porque donde hay vida hay ruido. Vos podés reducir un poco los niveles de ruido con, por ejemplo, algún sistema de bloqueo auditivo. Te podés poner unos audífonos, podés poner como base una música suave, con la cual te haga de fondo y no te distraiga, algo instrumental, te podés poner tapones en las orejas, ¿sí?
pero lo más saludable es que aprendas a convivir con el ruido y a dejar de reaccionar ante el ruido. Es decir, que los umbrales tuyos de respuesta ante el ruido aumenten, para que el ruido esté ahí y vos puedas seguir enfocada en la tarea. Ahí la clave es cómo encarás la tarea. Y si la encarás de una manera suficientemente atractiva, que te motive y lleve a que te concentres, porque está bueno hacer la tarea. Si la tarea vos la encarás de una forma que te resulta aburrida, tediosa, frustrante, y estás viendo cómo hacer para terminarla y salir de la tarea, porque te resulta poco agradable, vas a estar mucho más vulnerable a la distracción. Y cualquier estímulo, por muy pequeño que sea, te va a desenfocar. Entonces, estudiar a la madrugada creo que no es una buena idea. Creo que es mejor levantarte a las 5 de la mañana que quedarte despierta hasta las 3 o a las 4. Es preferible que te duermas más temprano y te despiertes cuando todavía no empezó el ruido o el movimiento más fuerte de tu casa y aproveches 2, 3 horas o 4 de la mañana muy temprano para estudiar, y cuando ya la cuestión se ponga más movida, cambies de actividad, hagas otras cosas, o veas videos de clases, o repases con algún ejercicio, algo que no te exige el mismo nivel de concentración. Yo creo que uno tiene cierto margen de maniobra, el tema es cómo se va a administrar, ¿sí? Las condiciones externas pueden ser adversas, pero en cualquier condición siempre tenemos un margen para poder hacer algo de lo que queremos si le vamos encontrando la vuelta o cambiando la forma de proceder. No es que vos no seas productiva. La forma en la que estás trabajando es poco productiva. Esto no es algo tuyo, no tiene que ver con tu esencia, con tu identidad, ni con quién sos vos. Es solo una cuestión de estrategia que estás usando y por lo tanto la podés modificar. Y bueno, Dayana Ledesma. A ver, depende del profe, pero si siento vergüenza cuando me están evaluando, al ser oral me distraigo pensando si voy bien o no. Tampoco me doy el tiempo para practicar, lo dejo para el último día y ya no llego. Muy bien. Acá justamente lo que estás dejando para el último día es lo que tenés que empezar a hacer una semana antes. Porque si vos practicás oralizar, vas a empezar a tener más confianza en lo que decís. Te vas a escuchar y vas a empezar a despreocuparte de aquello que a veces te da vergüenza cuando rendís exámenes orales. En el examen oral la vergüenza se activa cuando estamos en una actitud de hipervigilancia respecto de nuestra conducta o respecto de nuestros síntomas físicos. Cuando estamos más que concentrados en lo que queremos decir o hacer, en autoevaluar nuestra propia conducta. Entonces, vos necesitas reenfocar tu atención en lo que tenés para decir, en el argumento, en la idea que querés desarrollar. Si te distraes, tratar de volver al foco y continuar con lo que estás haciendo. Aceptar que a lo mejor te vas a poner colorada si es una reacción inevitable y despreocuparte. Aceptar que a lo mejor vas a estar con un poco de nerviosismo y se te va a notar en el movimiento de tu cuerpo. Aceptar el hecho de que tal vez transpires un poco. Aceptar que tal vez la voz te tiemble y despreocuparte de eso porque no es nada grave. Lo importante es que te enfoques en lo que vas queriendo decir y para eso la práctica previa te ayuda muchísimo. Más si te filmás y después te ves y te escuchas cómo estás hablando. Más si practicás, aunque sea en una videollamada, con alguna compañera o compañero, desarrollas temas, tu compañera, tu compañero toma notas y después te da una devolución sobre cómo lo estabas haciendo. Eso tiene un valor formativo muy alto y a veces es preferible hacer eso que seguir leyendo y tratando de recordar cosas. Sandra, yo quiero seguir cursando, aprobar exámenes, obtener regularidades, avanzar en la carrera, pero últimamente no encuentro motivación para ponerme a estudiar. Me encanta la carrera, pero en general siento apatía con todo. Bueno, Sandra, tal vez estés pasando por una etapa con el ánimo un tanto deprimido, ¿sí? Y eso sea consecuencia no solo de la relación con tu carrera, sino con el transitar por la situación en la que estamos viviendo la gran mayoría de las personas en este planeta. Es decir, donde varias cosas se han dado vuelta
y ya no están como las conocíamos, y donde a veces la adaptación a la nueva modalidad no está siendo satisfactoria, usted está presentando dificultades. ¿Mm? Yo creo que hay un momento en el cual hay que tratar de reconectarnos con el sentido que tenía lo que estábamos haciendo, volver a enamorarnos del proyecto que teníamos, para poder ponerle onda, para poder sacar energía y entusiasmo. Si en algún momento perdiste la conexión con lo que estabas haciendo, capaz que sea el momento de parar un poco, ver qué te está pasando y ver si ese proyecto lo querés seguir abrazando, querés que siga formando parte de tu vida, ¿m? Y te podés empezar a dar cuenta qué cambios necesitas hacer en la forma de vincularte con tu proyecto para que vaya volviéndote la energía y el deseo de involucrarte activamente en lo que haces. Un proyecto y nuestra motivación para trabajar en un proyecto es muy difícil que se sostenga solo a partir de los resultados. Cuando los resultados son buenos, es más fácil, porque el resultado nos motiva para seguir. Pero no siempre los resultados son buenos, a veces no son los que esperábamos. Entonces, necesitamos poner el foco de nuestra motivación no solo en los resultados, también es necesario ponerla en el camino que conduce a los resultados. ¿Qué quiero decir con eso? Volver a encontrar el placer en estudiar lo que estábamos estudiando, en aprender aquello que contienen las materias que hacemos, en poder disfrutar del compartir con otros el camino del estudio y del aprender, no hacerlo tan en soledad. Hay que ir viendo qué nos pasó con esto que estábamos haciendo, que nos hemos desenganchado, y ver si hay posibilidad de que nos volvamos a enganchar, tal vez de una forma distinta, haciendo algunos ajustes. Bien, bueno, han aparecido una gran cantidad de aportes, de comentarios sobre otras situaciones que hacen, bueno, al estudio propiamente dicho o a la vida, que es el telón de fondo dentro del cual transcurre nuestra actividad como estudiantes. A partir de este análisis que hacemos, estamos en condiciones de ajustar los planes. Decir, bueno, ahora que me fijé un poco más, ¿qué tengo yo? ¿Qué hay en mi ambiente? ¿Cuántas cosas estoy queriendo hacer? ¿Y con qué margen de energía, de tiempo cuento? Bueno, definir dentro de todo lo que yo pensaba hacer, qué voy a elegir y en qué me voy a priorizar. Y qué cosas tal vez las voy a dejar para otro momento para concentrar mi energía en las que yo creo que son las más importantes en este momento en particular. Una vez que logré priorizar y jerarquizar, tengo que pensar las estrategias con las que voy a trabajar. Concretamente, cómo voy a estudiar para esta materia. Cómo voy a leer, tomar apuntes, escuchar, procesar todo lo que me han dado de las clases. Cómo voy a sintetizar ese material con esquemas, con cuadros, con resúmenes, que tengo que aprender a hacerlos para que realmente sean resúmenes y no transcripciones. Para eso tengo que estar dispuesto a dejar algo y a quedarme con otra cosa. Si quiero tenerlo a todo, no dejo nada y no puedo sintetizar. ¿Cómo consolidar? ¿Cómo trabajar con la información para que se almacene en mi memoria de largo plazo? Aplicándolo en casos, resolviendo ejercicios, repitiendo en voz alta algunas cosas. ¿Y cómo lo voy a recuperar? ¿Esto qué quiere decir? Una vez que está en la memoria, yo necesito traerlo de la memoria a largo plazo a la memoria de trabajo, que es aquella memoria con la cual yo opero con la información para resolver una tarea. Entonces, si alguien me pregunta, por ejemplo, bueno, ¿cuáles son las principales razones por las cuales se puede presentar un síndrome de abdomen agudo? Estudiante de medicina. Yo tengo que evocar de la memoria lo que estudié relativo a los procesos que dan origen a este síntoma del abdomen agudo. Un dolor fuerte, estados febriles. Bueno, tengo que actualizar esta información en mi memoria, traerla y con ella empezar a operar para poder responder. Y empezar a decir, bueno, una de las causas que pueden explicar este síndrome es tal, por tal razón, opera de esta manera. También hay otras causas vinculadas con este otro proceso. Eso es recuperar para utilizarla en la resolución de un problema. Este esquema es válido para cualquier carrera que ustedes estudien. Constantemente hacemos estas 4 cosas
al estudiar. Codificar, organizar, consolidar y recuperar información. Hay estrategias complementarias que tienen que ver con buscar ayuda cuando nos hace falta, en compañeros o en docentes, o en tutoriales, o en academias, cosa que yo no promuevo, pero a alguna gente le viene bien. Regulación de tiempos y esfuerzos, esto tiene que ver con cómo nos organizamos, lo que hablábamos recién con la compañera que tiene su hija a cargo. ¿Con cuánto tiempo cuento? ¿Con cuánta energía cuento? ¿Y cómo la puedo ir administrando para que me permita hacer algo relacionado con mis metas? ¿Y con qué estrategias yo me voy a motivar para encarar la tarea? Lo que hablábamos recién con la otra compañera. Muy bien, ¿qué puedo hacer cuando mis emociones se han activado en relación con algún evento que ocurrió? Nosotros no reaccionamos pasivamente ante lo que ocurre. Constantemente vamos haciendo algo para convivir con los eventos que ocurren y para que nuestras respuestas emocionales, si son agradables, se prolonguen en el tiempo o sean más frecuentes, o si son desagradables, duren el menor tiempo posible o disminuyan en su intensidad. Eso es regulación emocional. Todo lo que hacemos para influir en el curso de nuestras emociones. Y lo que podemos hacer tiene que ver con nuestros procesos de pensamiento, por eso le llamamos estrategias cognitivas, o con nuestra conducta, estrategias conductuales o comportamentales. ¿De qué se trata en cada una de estas? La reinterpretación tiene que ver con hacer una lectura diferente de un acontecimiento que ocurrió. Fíjense que a veces, con la información que ustedes tienen, sacan una conclusión medio precipitada de la situación. Algo que ocurrió que, por ejemplo, supuso un contratiempo. Imagínense, yo dejé el auto estacionado, cuando vuelvo y quiero arrancar, el auto no arranca. Digo, uy, me quedé sin batería. Esto es un problema, me voy a quedar acá, no voy a poder volver a mi casa. ¿Cómo voy a hacer con esto? Y empiezo a entrar en un estado de desesperación. ¿Bien? Tal vez lo que pasó fue simplemente que había dejado las luces encendidas y la batería se descargó un poquito. Pero también digo, bueno, esto en realidad es un problema que no necesariamente es grave. Puede ser que empujando el auto arranque, o puede ser que le pida a alguien que me pase electricidad y con eso arranque. Entonces, tal vez no sea para tanto. Es decir, releo la misma situación de una forma un poquito más favorable o que me permita su resolución. Un ejemplo típico también es los malos entendidos con alguien, ¿sí? Yo interpreté que alguien me dijo algo con cierta intención y me ofendí. Pero después que hablé con la persona, me aclaró lo que me quería decir y me di cuenta que era algo distinto. Entonces, al cambiar la lectura de la situación, cambia mi respuesta emocional. Poner en perspectiva tiene que ver con dimensionar, bueno, qué tan importante es esto que pasa en el conjunto de mi vida. Supónganse, rendí y me fue mal. Desaprobé. Y la verdad que sí es un embole en el momento. Es frustrante. Ahora, ¿esto es una tragedia? ¿Esto es algo que me define cómo voy a ser yo en el futuro? ¿Es algo que me va a condenar para que en todos los exámenes siguientes me pase algo similar? O si miro esto que pasó en el contexto de mi trayectoria, puedo darme cuenta que a veces me fue bien, que a veces me fue mal, que a veces después de que me fue mal, logré que me fuera bien, y ya cambia mi percepción de la situación. Focalizarme en los planes quiere decir, bueno, estoy ante un problema, pero ¿qué puedo hacer para modificar lo que pasa? ¿Puedo mejorarlo de alguna manera? ¿Haciendo qué? Focalizarme en lo positivo quiere decir que en toda situación, por muy mala que sea, por muy complicada, conflictiva o dolorosa, siempre hay algún aspecto de la situación que yo puedo recuperar como algo favorable o bueno de la vida. Supónganse, yo puedo haberme quedado sin laburo. La empresa donde trabajaba cerró, o el jefe ya no quiso más contar con mis servicios y me desvinculó. La verdad que es muy frustrante y genera mucho temor, mucha angustia si yo subsistía en base a este trabajo.
¿sí? Pero también en esa situación encontré que muchos de mis compañeros de trabajo vinieron y me dijeron, mira, lo que vos necesites, te vamos a ayudar, ¿sí? Hasta que consigas un nuevo laburo, no te preocupes, entre todos vamos a tratar de acompañarte para que por lo menos no te falte para comer, ¿sí? O algún otro vino y me dijo, mira, la verdad que es un garrón que pierdas el laburo, pero vos tenés condiciones y capacidad para emprender por tu cuenta algo que sea mejor que lo que estabas haciendo. ¿Por qué no lo encarás? Entonces, esto que fue algo malo, puede ser a la vez la oportunidad de conectarme con algo bueno. Siempre en la realidad hay distintas facetas para ver, y si nos quedamos solamente apegados al aspecto más doloroso o negativo de la situación, el malestar aumenta. Si logramos ver otra parte, el malestar va a seguir, pero tal vez ya no se intensifique tanto o no dure tanto tiempo. La aceptación tiene que ver con que hay cosas que no tienen arreglo. Y cuando esto es así, lo mejor es dejar de pelearnos con esta situación o pretender que cambie cuando es de la forma que es. Un ejemplo típico es cuando alguien nos dice que ya no nos quiere y decide terminar una relación. Más vale que es doloroso, si queríamos seguir. Pero por mucho que insistamos, si la persona nos lo dijo sinceramente, convencida de que ya los sentimientos que tiene la llevan a querer estar lejos, no cerca de nosotros, aceptarlo es la forma de poder empezar a hacer el duelo por la relación que perdimos. Si no lo aceptamos, si nos ponemos a pelear contra esto, vamos a complicar bastante más la situación. Vamos a invertir tiempo y energía para cambiar algo que probablemente no es posible de cambiar, porque son los sentimientos de las otras personas. Bueno, lo mismo pasa con la muerte, con la pérdida de algunas cosas importantes. Aceptar nos permite sanar la herida y nos permite liberar la energía para ponerla en lo que puede seguir todavía. Por ejemplo, una nueva relación de pareja. Hay otras estrategias cognitivas o de pensamiento que tienen un efecto distinto, que profundizan el malestar. Por ejemplo, la rumiación. Esto es un patrón de pensamiento que consiste en pensar una y otra y otra y otra vez sobre el mismo tema, a pesar de que el asunto ya está, pero no lo podemos soltar. Volvemos a pensar sobre él, volvemos y nos consume mucho tiempo, nos extiende el dolor y nos impide poder pasar a la etapa de la aceptación para ya dejar que la cosa quede como está. La rumiación es reprocesar varias veces una experiencia del pasado. A las personas que están muy deprimidas les suele pasar que rumían constantemente sobre los errores que cometieron, cómo ahora están pagando las consecuencias de las malas decisiones que tuvieron. Entonces, es un tipo de pensamiento difícil de controlar, muy invasivo, y que cuando pasa a ser muy frecuente, es necesario buscar ayuda para tratar de empezar a aliviarlo, sea en psicoterapia o sea aprendiendo mediante prácticas de meditación la posibilidad de tomar distancia del propio pensamiento y dejar de alimentarlo y de reaccionar. Hay distintos caminos, ¿bien? Bueno, ¿qué es la catastrofización? Y lo que nos pasa donde, por ejemplo, nos salió un lunar y automáticamente empezamos a pensar que tenemos algún cáncer grave y que ese cáncer ya está avanzado y que no hay nada para hacer y nos vamos a morir. Antes de ir a consultar con un dermatólogo o dermatóloga para que vea qué características tiene el lunar que tenemos, si implica que hay alguna condición preocupante o no, y si hay alguna condición que pueda ser preocupante, bueno, qué medidas se pueden tomar para mejorar el diagnóstico, para hacer una intervención. Catastrofizar quiere decir pasar en muy pocos segundos de un pequeño problema a una consecuencia extremadamente grave, como si fuera inevitable que eso va a ocurrir. Y esto pasa mucho en los exámenes, pasa mucho antes de ir a rendir, o pasa mucho si me equivoco en un examen o me bloqueo. Me imagino que esto va a generar automáticamente toda una serie de cosas negativas y voy a terminar reprobando, cuando en realidad por ahí me puedo equivocar y, bueno, seguir con otra cosa. O recibir ayuda para corregir y retomar lo que estaba haciendo. Culpabilización quiere decir ante algo que me frustra o me produce dolor, tratar de pensar prontamente quién lo provocó.
cosa de dirigir mi enojo, mi hostilidad contra la persona que causó la situación que a mí me provoca dolor. Autoculpabilización quiere decir que esa persona soy yo. Entonces empiezo a enojarme conmigo y a decirme cosas con las cuales me señalo, decir, vos sabías que esto no lo tenías que hacer y de vuelta lo has hecho, al final pareciera que haces las cosas a propósito para que te salgan así. Y la distracción la pusimos acá, pero en realidad es una estrategia cognitiva que puede ser muy útil en algunas circunstancias o muy inadecuada en otras. Cuando ya terminé una tarea, está bueno que me distraiga, porque no es útil que yo siga pensando y dando vueltas con algo que ya terminó, ya salí del examen, ya rendí, tengo que esperar que me den la nota. ¿Para qué serviría que yo siga dándole vueltas a las preguntas que me hicieron en el examen, rumiando sobre lo que pasó? Mejor que ponga mi mente en otro lugar, mejor que cambie mi conducta y me vincule con otra actividad. Ahora, la distracción, en el ejemplo que mencionaba la compañera, me tengo que sentar a estudiar y me siento nerviosa, entonces me distraigo para calmarme haciendo otras cosas, genero una bola de nieve, porque yo sé que tengo pendiente algo, sé que lo estoy esquivando y necesitaría ponerme a hacerlo. Ahí no está bueno que me distraiga. Las estrategias conductuales tienen que ver con mi comportamiento manifiesto, ya no con mis procesos de pensamiento, sino con lo que hago. Aproximación quiere decir, me pongo a realizar las actividades que me van a permitir resolver la situación. Por ejemplo, me siento a estudiar. Voy y pregunto qué temas van. Búsqueda de ayuda emocional es cuando siento que la emoción me desborda, busco contención o acompañamiento de personas que yo sé que me pueden aguantar un poco en ese momento hasta que yo me calme, que les puedo contar lo que me pasa, que tal vez me puedan dar un abrazo o alguna palabra que me aliente, que me dé cierto ánimo o por lo menos me valide en mi malestar. Y yo sienta que me estoy mal, pero por lo menos estoy acompañado con alguien que me entiende. Después veré qué puedo hacer para cambiar la situación. La búsqueda de tipo instrumental implica acudir a gente que sabe qué hacer frente a la situación para que me guíe, para que me oriente, para que me tire algunas claves. La expresión tiene que ver con manifestar lo que siento para poderlo compartir con alguien y para poderme aliviar. El ejemplo más típico es cuando tengo muchas ganas de llorar y permito que el llanto mío aflore. Eso me alivia después de un rato. No voy a tener ganas de llorar 2 horas seguidas. Son unos minutos. Y después me siento mejor, me calmo y puedo volver a lo que estoy haciendo. Evitar la situación quiere decir, bueno, si me da miedo, si no me gusta, la esquivo lo más que pueda, en vez de ver cómo la enfrento. Y la supresión quiere decir con tapar o impedir que se manifiesten mis estados emocionales, porque entiendo que mostrarlos sería inconveniente. A veces la supresión de la expresión emocional es muy adaptativa, es muy saludable, cuando estoy ante alguien que podría utilizar la información sobre mí de una forma que me dañe o me perjudique. Cuando lo que necesito es mantenerme frío y firme y cortante ante una situación, no está bueno que yo manifieste algunas de mis emociones. Tampoco cuando estoy jugando un partido de truco y digo cartas que son muy buenas. ¿Por qué? Porque si manifiesto la alegría que me da tener unas cartas muy buenas, cuando cante los otros no me van a agarrar nada de lo que yo cante. Me estoy vendiendo solo. Entonces fíjense que es una cuestión contextual. No es que está bien siempre hacer algunas cosas y está mal siempre otras. Depende de la situación, lo que yo estoy queriendo lograr es más o menos adaptativo a hacer una cosa o la otra. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Algún comentario más, aporte que quieran ir haciendo? Cosas que hacen que a veces aumente el malestar, bueno, que ande muy descolgado con las fechas, que no lleve un cronograma que más o menos me ordene, o que me involucre en 6 actividades distintas al mismo tiempo con la idea de que me puedo organizar y hacerlas a todas y me van a salir bien. Esto es bastante estresante. Preferible elegir 2 o 3, que más o menos sé que las puedo manejar, a tratar de hacer más y después
empezar a hacer agua, ¿no? El perfeccionismo, ser una persona extremadamente detallista, minuciosa o rígida en algunos esquemas de pensamiento, hace que mis niveles de malestar ante las situaciones estresantes aumenten mucho, porque me falta flexibilidad para poderme mover, capacidad de discriminar lo que realmente es importante y debe estar a la perfección de aquello que no. Aclaramos, hay variantes del perfeccionismo que son muy adaptativas, que ayudan a lograr resultados excelentes en actividades en las cuales yo puedo tener un alto rendimiento porque tengo alta capacidad para hacerlo, me motiva mucho a hacerlo, pero también la clave es que la pase bien mientras trabajo para lograrlo. No solo que tenga buenos resultados y sufra mucho en el camino. Y acá el componente clave es la autocrítica. Hay un perfeccionismo más saludable, donde la autocrítica es contextualizada, es realista, es constructiva, me ayuda a mejorar, y una variante en la cual la autocrítica es devastadora. Resalto solo lo que está mal, solo lo que falta, por mucho que me esmere, las cosas nunca están tan bien como deben estar. Entonces, ese tipo de autocrítica me paraliza, me genera mucha inseguridad y me lleva a posponer de forma sistemática el enfrentarme a las situaciones porque siempre creo que algo me falta. Uno de los ejemplos que habían dado hace un rato creo que podría coincidir parcialmente con un perfeccionismo poco adaptativo. La vida de un estudiante transcurre en medio de muchas demandas y para lidiar con ellas necesitamos flexibilidad, contar con un repertorio variado de estrategias cognitivas y conductuales, diversificar nuestras herramientas para el estudio, hacer cosas de forma individual y saber hacer cosas con los demás, administrar los tiempos e ir viendo cuánto de energía le vamos dando a cada cosa de manera de que no se nos agote a mitad del camino. Aprender a hacerlo no es fácil. La escuela secundaria no nos entrena de la mejor manera posible para lidiar con lo que nos va a pedir la universidad, entonces necesitamos un tiempo hasta encontrar una manera saludable de hacer las cosas acorde a nuestras capacidades y que nos permita avanzar al ritmo que podamos dentro de la carrera que estamos haciendo. Muy bien, como para empezar a redondear este taller. En el cuadernillo ustedes van a tener la información que yo voy a pasar ahora en las últimas filminas, son las recomendaciones que damos como para tener en cuenta en las diferentes fases de la preparación para rendir, del mientras rindo, del después de rendir, y pensando algunas recomendaciones particulares para cada tipo de examen. Probablemente esto ya lo han visto, no lo vamos a comentar en forma minuciosa, vamos a hacerle una pasadita medio rápida, como para destacar algunas cosas y sí destinar los últimos 15 minutos del encuentro para intercambios, para preguntas, para cosas adicionales que ustedes quieran compartir. Allá vamos. Entonces, durante la preparación, aceptar que vamos a sentir ansiedad, no pretender eliminarla, es normal que la sintamos y aumente y disminuye en función de la evaluación que hacemos de si estamos bien para enfrentarnos con el desafío o todavía nos falta. Hay que aprender a leerla y sumarla como compañera de viaje. Prepararnos en forma realista, lo que decíamos, cuántas materias, cuánto tiempo tengo, a qué velocidad avanzo. Siempre hay imprevistos, así que hay que tener un plan que sea flexible, cosa de poder ir adaptándolo y recalculando cosas si en algún momento se nos complican. Estudiar de la forma más adecuada para la materia particular que vamos a rendir y para el tipo de examen. No hace falta estudiar de la misma manera en todos los casos. Yo puedo ir eligiendo en función del tipo de evaluación, de la clase de preguntas que me hacen, de los temas que evalúan, qué aspectos voy a trabajar con mayor énfasis en la preparación y cuáles no es necesario.
A esto le llamamos la autorregulación metacognitiva. Es decir, ir conociendo las distintas posibilidades de nuestro pensamiento, de nuestras maneras de hacer trabajo intelectual, para ir eligiendo de todas las que hay, cuáles son las más útiles en cada circunstancia. A veces lograr los objetivos no se da fácilmente y hay que perseverar y mantener el compromiso. No bajar los brazos antes de tiempo, porque suele haber margen para arreglar lo que no está saliendo bien, corregirlo y que llegado el momento las cosas vayan un poco mejor. Buscar ayuda y alternar descanso y esparcimiento con trabajo, estudio. No se puede estar estudiando todo el tiempo sin descansar, no se puede estar estudiando todo el tiempo sin alimentarnos bien o sin tener un espacio de contacto social y recreación. Tenemos capacidad de trabajar durante unas cuantas horas por día y la idea es aprovecharlas lo mejor que podamos y una vez cubierto ese horario, ir haciendo otras cosas que nos aporten salud y bienestar. Durante la preparación, bueno, dijimos hacer actividad física, alimentación, el sueño. Cada vez que vamos avanzando, ver lo que estamos haciendo. No solo lo que nos falta, sino todo lo que ya hemos podido hacer. Hacer prácticas en relación a lo que hablamos recién, oralizar, resolver ejercicios, ir tomando nota de que muchos pensamientos de tipo negativo van a venir a nuestra mente. Esto es inevitable que nos pase. Todos vivimos de forma involuntaria muchos pensamientos que son catastrofistas, que son pesimistas, autoderrotistas o sumamente autocríticos, y la verdad es que no los podemos eliminar de nuestra mente. Lo único que podemos hacer es, primero conocerlos, después evaluarlos, a ver cuán dignos de crédito son, porque por ahí son pensamientos que no se ajustan demasiado a lo que nuestra experiencia nos puede mostrar. Pero si los tomamos medios desprevenidos y los damos por válidos, afectan mucho nuestro estado emocional. Pensamientos tipo, no voy a poder, me voy a olvidar de todo, seguro me voy a ir mal, no voy a entender nada. Hay que dejarlos que estén, dejarlos pasar y pese a ellos, tratar de enfocar la atención en seguir trabajando. Ya después veremos qué es lo que pasa. Bueno, salir preparados con cosas como para que si vamos a rendir a la facu, esto ahora no pasa, pero cuando lo hagamos, tener para hidratarnos, para comer, que no se baje la glucosa. No está bueno pasar un montón de horas sin hidratarnos ni comer. Eso nos pone más vulnerables, más lábiles a nivel emocional y más propensos a tener bloqueos o desestabilización emocional. Hay que comer aunque sea poquito y despacito, pero mantener el nivel de energía. Aprender a relajarnos. Hay ejercicios en base a la respiración abdominal que son muy sencillos de aprender, que si los practicamos nos ayudan a mantener la calma, mantenernos fuera de los focos de amenaza, es decir, no estar pendiente de, bueno, qué tomaron, qué le preguntaron a este, qué le preguntaron al otro, a este le fue mal, están bochando a todos. Digo, ya me preparé, voy, espero que me toque entrar a rendir y trato de mantener la calma y no de estar averiguando todo lo que pasa. Durante los exámenes escritos, ver bien el tiempo que tengo para administrarlo, leer, si puedo, más o menos de qué se trata antes de empezar por lo que más sé, lo que mejor me sale, y después de a poco ir encarando lo otro. Si en algo me trabo, no clavarme ahí, tratar de seguir con otra cosa, y después volver para que no se me vaya el tiempo. Si hay algo que no entiendo, preguntar, porque a veces el docente nos puede ayudar a comprender mejor si tenemos alguna dificultad de interpretación de la pregunta, y ahí ya nos es más fácil después iniciar la respuesta. Usar respiración entre preguntas y aprovechar bien el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Disponer de todo el tiempo que tengamos para hacer las cosas. Cuando ya terminamos, entregamos. El tema es no irnos antes del examen. No ponernos a hablar rápido para poder salir, no ponernos a escribir rápido para poder liberarnos del examen. En el examen necesitamos aprender a quedarnos para mostrar todo lo que sabemos y que nos vaya lo mejor posible.
aun cuando sintamos un poco de incomodidad en la situación. El desafío es mostrar lo que sabemos. Ya estamos en medio, aprovechemos de quedarnos para obtener el mayor provecho posible. Durante los orales es una conversación, ¿sí? Más allá que es una situación formal, un examen oral es juntarnos a charlar durante un rato con un docente al que le vamos a contar qué aprendimos. Nos va a hacer preguntas, nos dirá algún tema, lo desarrollaremos, y es una situación que puede transcurrir bastante bien si hacemos lo necesario para que esto ocurra. Concretamente, si llegamos, si saludamos, si tratamos de ir hablando en forma ordenada, prestamos atención a lo que nos dicen, si vamos parando, si vamos revisando que esto transcurra bien, si escuchamos con atención las preguntas y señalamientos y pensamos antes de contestar, no nos apuramos. Son estrategias que tienen que ver con construir una situación de encuentro, de diálogo, de conversación, para mostrar lo que aprendimos del curso que veníamos haciendo. Es para eso. No es un momento que vaya a definir nuestro futuro, que vaya a determinar cuán buenos profesionales seremos. Es solo una oportunidad de compartir con uno de nuestros docentes algunos de nuestros aprendizajes. Tenemos posibilidad de repreguntar si algo no entendemos, de pedir más precisión ante alguna pregunta que un poco nos desoriente. Vamos a estar nerviosos, no hay que preocuparse por esto, hay que dejar que se note y tratar de enfocarnos en lo que tenemos para decir. El examen puede seguir aun cuando respondamos mal a algunas cosas o nos olvidemos de otras. Ahora, si nosotros reaccionamos en forma muy dramática y catastrófica ante nuestro propio error, ahí nos vamos a venir abajo. Y aunque los docentes nos den la oportunidad de seguir, nosotros ya no la vamos a querer tomar a la oportunidad, porque sentimos que la situación nos abruma, porque la vergüenza nos invade, porque ya nos enojamos con nosotros. Entonces, ahí hay que aceptar que capaz que algo salga mal, pero también hay margen para seguir trabajando y que el examen termine siendo una experiencia un poco mejor. Una vez que terminamos de rendir, hay que tratar de distraerse, como dijimos. Si hacemos comparaciones, no hacerlo tanto con los otros, con los demás, porque cada uno tiene su trayectoria, su camino, su forma de hacer las cosas. En todo caso, si vamos a comparar, comparemos nuestros propios exámenes. A ver si aprendimos a hacerlo un poco mejor, si seguimos repitiendo errores parecidos. Aprendamos sobre la base de nuestra línea de desarrollo, no sobre parámetros externos. Puede estar bueno ver cómo rinde un compañero, una compañera, cómo se prepara, porque de ahí tomamos ideas útiles, pero sin juzgarnos a nosotros como más o menos competentes que nuestros compañeros o compañeras, porque cada uno va haciendo lo que puede con lo que tiene. Darnos un gusto, salir a festejar, recompensarnos por haber hecho el intento. Una vez que hemos hecho una predicción, cuánto creemos que nos vamos a sacar, qué nota creemos que vamos a tener, y nos dicen qué nota tenemos, ver hasta dónde le acertamos. Y si podemos después revisar el examen para descubrir qué hicimos bien, en qué nos equivocamos, y si lo hicimos bien, recuperar de nuestra experiencia cuáles fueron las decisiones más atinadas que tomamos en el proceso de preparación. Es decir, cuando las cosas salen bien, es gracias a que hicimos en forma correcta mucho del trabajo previo. Si cometimos errores y si no aprobamos, está bueno entender qué parte del proceso hay que revisar para hacerlo de una forma diferente. Podemos felicitar a nuestros compañeros cuando les va bien, felicitarnos a nosotros mismos. Podemos sentir envidia si a otros les fue mejor que a nosotros y no nos estamos convirtiendo en seres despreciables o envidiosos. Simplemente estamos sintiendo algo que es normal sentir cuando comparamos nuestro logro con el de los demás. Si los demás tuvieron logros mayores que los nuestros, esta diferencia a veces nos duele un poco y eso es la envidia. Pero no está malo sentirla. El asunto es qué hacemos después.
La envidia, que se traduce en el deseo de que el otro pierda lo que tiene, y no es una envidia muy saludable. La envidia que nos lleva a decir, bueno, pero ¿cómo hizo el otro para que le vaya mejor que a mí? Capaz que sea un camino para promover nuestro crecimiento, porque vamos a ver su conducta, vamos a ver cómo se preparó, vamos a ver qué decisiones tomó, y de esa información podemos tomar algo que nos ayude a nosotros mejorar nuestra manera de hacer las cosas. La vida sigue, es un momento más el examen, no se empieza ni se termina nada. Es un paso más en un camino que es largo, que viene de antes y que va a seguir durante mucho tiempo después del examen. Esto es ponerlo en perspectiva. Para terminar, cada quien hace las cosas como puede y necesitan respetarse a sí mismos, a sí mismas, dejar de juzgarse y compararse con el resto y tratar de entenderse un poco más. Tratarse con amor, con paciencia, con comprensión. Nadie hace las cosas a propósito para joderse la vida. Cometemos errores y a veces no entendemos por qué. Estos espacios apuntan a aumentar la comprensión que tenemos sobre nuestro funcionamiento. Si están pasándola mal, busquen ayuda, no se queden durante mucho tiempo en soledad tratando de dar vuelta a las situaciones, busquen con quién hablar, amistades o busquen ayuda profesional. En las hay gente capacitada que les puede dar una mano, les puede orientar. A todos nos pasan estas cosas, en algún momento de la vida se nos ha complicado, hemos patinado, nos hemos caído, nos hemos lastimado y nos hemos vuelto a levantar para tratar de seguir adelante. Aprendemos constantemente, esto es de toda la vida, nunca se termina, y lo que aprendimos en algún momento es muy valioso, pero también las situaciones cambian. Entonces, por mucho que sepamos, necesitamos contemplar el hecho de que en situaciones nuevas tal vez tengamos que aprender cosas nuevas. La prueba, en este caso, es lo que nos ha pasado a muchos de los docentes. Teníamos varios años de trabajar, creíamos que dar clases era algo que ya teníamos más o menos conocido y que lo podíamos ir haciendo, no digo de taquito, pero más o menos repitiendo un esquema de comportamiento que había sido eficaz, y la pandemia nos dio vuelta a nosotros también. Tuvimos que arrancar de vuelta, no de cero porque teníamos experiencia previa, pero construyendo una nueva manera de trabajar, probando, cambiándola sobre la marcha, y seguramente el año que viene tendremos que revisar lo que hicimos este año para intentar hacer algo un poco mejor. Estamos aprendiendo nosotros, están aprendiendo ustedes, la idea es encontrarnos, cooperar, colaborar para que ustedes sigan su proceso de crecimiento, su formación en la carrera. Este ha sido un poco el sentido, el propósito de este espacio, que podamos intercambiar, que podamos escucharnos y entre todos ir encontrando alternativas para lo que van necesitando enfrentar. Así que bueno, este último ratito yo lo dejaría como para ustedes, para que tomen el micrófono, para que hablen, para que nos cuenten alguna cosa más que quieran compartir, o nos digan, bueno, ¿cómo les resultó esta experiencia? Veo que somos cerca de 30, un número muy lindo para completar el proceso y escucharles un poco, ver qué se han podido llevar de esto, qué creen que les ha servido, qué les hubiera gustado que haya y todavía no se vio. Estaría bueno que también por ahí prendan las cámaras, así podemos verles, podemos ver un poco a quienes han estado presentes en este
taller. Fernando. Bueno, logró ver desde una perspectiva un poco más sana las cosas. Me alegro. Sol, me sirvió bastante, se siente menos terrible ver que a otro le pasan las mismas cosas que a uno, con el tema del estudio y ansiedad. Bien, bueno, me alegro, Sol. Yo suelo pedirles a quienes participan que después del taller, si rinden algún examen, después que haya pasado el examen, se tomen un ratito y escriban un pequeño mail y cuenten cómo fue la nueva experiencia. Así sabemos cómo les va yendo luego. Candela quería decir algo. Sí, hola. A mí personalmente me gustó mucho comprender que en esta época así de estudio universitario y después de entrar, que entrar directamente de la secundaria cambian muchas cosas. Y ver que esta ansiedad es un poco más normal te hace sentirte un poco más comprendida. Y también los tips, digamos, que dio para reconocer lo que te... no me sale la palabra, lo que vendría a ser como un... No me sale la palabra que te estorba, digamos, como un obstáculo. Está bueno para también comprenderte mejor y son cosas que tal vez yo sola no me lo habría planteado. Entonces me sirvió mucho. En el ejercicio de la fortaleza, las debilidades, las Claro, en oportunidades y general, amenazas. Bien. claro, para conocer mejor y comprender, porque son cosas que tal vez yo sola no me las habría planteado y está bueno que te las planteen aquí porque es otra como perspectiva, más que nada cuando estás muy enfocada en el estrés, digamos, y la ansiedad, es como que no lo pensás mucho y te abre más la mente. Bueno, me alegro que lo hayas podido recuperar en buena hora. Gracias, muy bueno el taller, a mí me gustó mucho. Bueno, recomendalo. Si se vuelve a hacer, digamos, que capaz que sí, Bueno, por ahí hay otras compañeras y compañeros que se pueden beneficiar, ¿sí? bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Joana, muy buen el taller, gracias. Camila, me encantó la experiencia, las recomendaciones me ayudaron a ver cosas de mi propia rutina que no eran tan beneficiosas. Voy a poner en práctica mucho de lo que nos dio en este taller para controlar mejor mis emociones y pensamientos durante futuras instancias. Estoy muy a gusto que se tomara el tiempo de hacerlo más personal, evaluando la situación de cada uno. Gracias a ambos, Ricardo también, por hacer este taller. Bueno, gracias Camila. Amira, me sirvió muchísimo para conocerme y comprender lo que me pasa. Muchas gracias. También me llevo los métodos para aplicarlos de ahora en más. Sandra, me pareció muy interesante, tengo casi 50 años y si bien me va bastante bien en los exámenes a pesar de los miedos y la ansiedad que me provocan, me sirvió muchísimo porque he abandonado materias por no ir a rendir, por no estar segura. Bueno, Sandra, ojalá que los próximos intentos ya no los abandones, sino que los logres consumar. Aunque sea de a uno por vez, es ganancia. Bien. Bueno, buenas tardes. Rosa, sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy me uní un poquito tarde porque se me había ido la conectividad, pero bueno, ya estaba y apenas regresó, entré. Bueno, solo agradecerle y avisarle que voy a poner en práctica un montón de cosas que no, capaz que antes no las veía y ahora sí, gracias al taller, y que obviamente sí lo voy a recomendar si se vuelve a hacer porque es muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Rosa por tu devolución. Nadia dice que le gustó que haya un cuadernillo. Bien, así lo pueden repasar. Antonella dice que con estos talleres se motiva y le dan ganas de seguir. En buena hora. En buena hora que renovemos la motivación y el entusiasmo. Sandra, me resultó útil. Creo que debía ser obligatorio para todos tenerlo en primer año para poder afrontar la forma de evaluar de la universidad
y que no piensen que la nota los define y que un tropezón no es caída. Sobre todo porque uno piensa que el problema es suyo y piensa que a los demás no les pasa y cuesta pedir algo. Muy bien, gracias. Sandra, yo creo que en los cursos de nivelación, de ingreso, en algunas facultades algo de esto toman. Tal vez no de esta forma, tal vez no de este enfoque, pero podría ser algo tal vez para plantear a los equipos que coordinan los cursos de ingreso. Creo que en ciencias químicas, gracias a un taller que hicimos junto con el equipo docente, recuperaron un poco de información de la que estuvimos trabajando y ya han previsto en sus talleres hacer como un capítulo que considere un poquito más la vida emocional de los estudiantes, ¿no? Es un camino que ojalá que lo podamos expandir y diversificar. Constanza, muy bien, muy bueno el taller, me sentí identificada con muchas de las situaciones que contaron mis compañeros y las herramientas que dieron, las voy a poner en práctica. Muy bien. Luciana, son cosas que tienen que estar más presentes, cosas que hay que hacer más presentes. Gustavo, muy bueno el taller, espero poder aplicar todo lo escuchado. Aún me quedó mucho por corregir, pero como vos decís, aceptando los errores y que la vida sigue, por ahí uno se desmotiva porque las cosas no salen como uno espera y los años van pasando. Bueno, Gustavo, hay gente que se ha recibido a los 70 y porque la quería terminar, ¿sí? Ojalá que no, que en tu caso te recibas mucho antes, para que también después puedas empezar a laburar en esto que estás haciendo. Yo creo que con paciencia, yendo de a poco y respetando tus tiempos, el completar la carrera va a estar más cerca de lo que vos te imaginás. El tema es que el trayecto sea una experiencia buena para vos, que la disfrutes y que sientas que vas creciendo a medida que avanzas. Sol, se siente muy bien saber que a la universidad le puede interesar nuestro bienestar personal. A veces, por lo menos en medicina, sentimos que todo va en contra del alumno, desde el trato que nos dan nuestros superiores hasta las fechas de exámenes, porque los programas que son casi inaccesibles. Bueno, Sol, me alegro que tengas esta sensación de que la universidad, por lo menos una parte o algunas áreas, activamente se ocupan de estar cerca de ustedes, de su bienestar. Sería genial que dentro de medicina también el equipo de acompañamiento psicopedagógico tomara tal vez un poco más de iniciativa en acercarse a ustedes para hablar de estas cosas. Gustavo, tengo 22, pero créeme que siento que va muy rápido el tiempo. Gustavo, sos re joven. Hay margen para que te recibas a una muy buena edad para disfrutar de la vida profesional. Ligüen, Dayana, gracias por el tiempo de responder a nuestras inquietudes, dar consejos. Me gustó mucho el taller, lo voy a recomendar. Hacerlo en grupos muy positivos porque son varias las dificultades y emociones que compartimos. En buena hora, eso es lo lindo de la experiencia grupal. Se aprende mucho de los pares, de todos los que están compartiendo algo de su propia vida y experiencias, ¿no? Bueno, me parece que estaríamos más o menos ya como llegando al momento de cierre. No sé si hay alguna contribución más que nos quieran hacer. Recuerden el pedido de correo. Después que se presenten a rendir, tómense un ratito, unas pocas líneas. No hace falta que les haya ido bien, para que me escriban. De hecho, hubo gente que me contó que fue a rendir y le fue mal y estaba con un embole tremendo. Y gracias a que mandó ese mail, yo también, bueno, le pude decir algunas cosas que aparentemente después le fueron útiles y al intento siguiente ya le fue mejor. Y me volvió a escribir para contarme, lo que me dio mucha alegría. Así que ahí les dejo la dirección de correo, para lo que quieran contar o solicitar información extra, pueden escribir. Bueno, muchas gracias Luis por estos 3 encuentros que nos has brindado. Recién tuve algunos problemas de conexión, esta vez me tocó a mí que tuve que salir, me perdí algunas de las devoluciones, pero por lo que fui escuchando y también leyendo en el chat han sido bastante útiles, digamos, el espacio y la propuesta también para los estudiantes, que seguramente lo vamos a volver a repetir en octubre.
Ya vamos a ir acordando también el horario y el día para que también lo puedan compartir y difundir entre sus compañeros y compañeras para que puedan participar. Así que bueno, más que agradecido por el tiempo brindado, y nos alegra que estas propuestas que desarrolla la Secretaría a través del Departamento de Acompañamiento a las Trayectorias les sean útiles y sirvan para fortalecer su trayecto, y aunque sea en una parte de este recorrido, y ya acercarse a estas herramientas desde los primeros años es sumamente importante para poder lograr el objetivo de recibirse que se ha propuesto cada uno. Así que muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Muchas gracias, Luis, nuevamente.